Buenos días, el Señor les bendiga a todos en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial, Él es bueno, misericordioso. Empezamos agosto y es 1 de agosto. Oh, alabado sea el Señor, nos ha dado el privilegio de poder ver agosto del 2021. Ya podemos contar historia de que estuvimos durante el 2021 hasta agosto. No sé cuántos días más nos dé el Señor. Esto es una bendición. Le damos toda la gloria, la honra a Él. Espero que usted en esta mañana allí en su casa esté bendecido. Que si está triste hoy el Señor le llene su corazón de alegría, que quite toda tristeza. Si está enfermo el Señor lo sane en esta mañana. Que si usted está sediento de la palabra de Dios hoy pueda saciar su alma de la palabra del Señor, que pueda usted estar lleno de la presencia del Espíritu Santo. Por eso le damos a Él la bienvenida, no solamente aquí en este lugar, sino que también allí en sus casas, allí donde ustedes están. El Señor les bendiga, les llene de su gracia y de su amor de una manera muy, pero muy especial. ¿Verdad que nos gozamos y le damos toda la gloria y la honra a Él? La noticia que tenemos es que si el Señor lo permite, vamos a empezar a abrir la congregación ahorita en agosto. Nosotros le estaremos avisando, es una bendición lo que Dios ha estado haciendo en estos días para que pueda abrir y hemos visto la mano de Dios de una manera muy especial. Por eso les invitamos para que oren y nos ayuden y nos respalden en oración para que el Señor nos dé gracia cada día y que las cosas funcionen mejor. Entonces, vamos a orar y darle gracias a nuestro Padre Celestial. Y mientras que vamos en el transcurso del culto, mis amados, quiero pedirles el favor, envíen sus peticiones de oración, de búsqueda de la presencia de Dios, por una sanidad, por algo especial, ahí a través de compartir. Entonces esperamos que ustedes nos envíen su petición. Damos gracias a Dios por todas las personas que nos están viendo en diferentes partes del mundo, aquí en Colombia, a cada uno de nuestros hermanos. La gloria y la honra sea para Él, por toda la tecnología, por todo lo que el Señor estaba haciendo. El Señor ha sido bueno, después tenemos que contar testimonios de uno, de otros, para poder mirar todo lo que el Señor ha hecho en este tiempo para su gloria y para su honra. Padre, te damos gracias en esta mañana. Queremos honrar tu nombre, bendecirte, exaltarte, darte gracias. Padre, derrama de tu espíritu, Señor, ese poder tuyo, Señor, porque el poder es tuyo, Padre, no nuestro. Es tu espíritu, Señor, Padre amado, Señor, que invade todo nuestro ser y tú nos usas como un instrumento para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Que hoy tu nombre sea glorificado, que hoy tu nombre sea exaltado, Señor, a través, Señor, Padre amado, de mi vida, de este humilde siervo, Señor, que hoy, Señor, solamente, Señor, te da toda gloria, honra, alabanza, adoración y exaltación por el privilegio, Señor, de darme a entender tu palabra, las escrituras, por poder, Señor, predicar, Señor, y poder enviar ese mensaje, Señor, a cada uno de tus hijos, Señor, que tiene hambre, sed, que está esperando una respuesta tuya, Padre amado, Señor, y que tú, Señor, a través de tu palabra, nos bendice y nos llena con tu amor y tu gracia. Por eso te pedimos, Señor, en esta mañana, Señor, que a medida que vayamos predicando, esa presencia tuya inunde cada hogar. Padre, quita toda tristeza, quita todo dolor, toda angustia, quita todo luto, Padre, de todas esas personas que han perdido sus seres queridos. Señor, no es fácil, Señor, pero Señor, tú llenas esos vacíos. Por eso oramos, Señor, en esta mañana para que tú inundes a través de tu Espíritu el corazón de cada uno de ellos. Las personas que están enfermas se levanten de ese lecho en el nombre de Cristo Jesús. Que hoy haya sanidad ahora mismo, Padre. Extienda tu mano, tú eres el que sana. Tu palabra dice que tú eres el Adonai Rafa, Señor, el que sana. Por eso tú eres el Señor de nuestras vidas le pertenecen a ti. Y Padre amado, Señor, glorifícate, Señor, para que tus hijos puedan contar, dar testimonio de la grandeza y el poder tuyo. Padre amado, extiende tu mano, levanta a esa persona que está en el lecho, levanta, Padre amado, Señor, ese parapléjico, levanta al que tiene cáncer, levanta al que tiene COVID, levanta, Padre amado, aquella persona, Señor, que tiene problemas, Señor, Dios de gloria, en su organismo, Señor, Dios del eterno, de esas enfermedades que los médicos no conocen. Por eso te pedimos hoy, Señor, tu mano extendida. Señor, extiende tu mano, porque para el que cree todo le es posible. Por eso en esta mañana nosotros creemos que tú eres sanador, que tú restauras. Sana el alma de muchos todavía, Señor, de los que están en pecado, de los que no han querido apartarse, de los que siguen, Padre amado, en esa situación difícil.
difícil. Señor, restaura el alma de muchos en esta mañana. Te lo pido, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén y amén. Aleluya. Mis amados, usted que le gusta de pronto tomar nota, apuntar, tomar sus apuntes, allí coloque como título Ser como Él es. Ser como Él es, como Dios, como Cristo, el mejor ejemplo, nuestro amado Señor Jesucristo. Ser como Él es, como nuestro Padre que es santo. Juan capítulo 14, en el versículo 21 al 24, vamos a tener esto como para abrir todo lo que el Señor tiene en esta mañana para su gloria y para su honra. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 21 al 24, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dice, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros sino al mundo? Respondiendo Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino el Padre que me envió. Amén. Oh Señor, gracias por tu palabra. Alimento, Señor, para nuestra alma, Señor, para ayudarnos a reflexionar, Señor, en esta mañana, de ser como tú, Señor. De tener, Señor Padre amado, Señor, esa vivencia, Señor, que tú nos enseñas a través de tu palabra, que tú quieres morar en nosotros. Ayúdanos, Señor, a entender esta porción de la Escritura, de ser como Él es. Amén. El verdadero creyente o cristiano tiene algunas características, mis amados, que se deben manifestar en su vida. Vamos a hablar algunas de ellas, porque son muchas las que se deben de manifestar. Pero en esta mañana, para poder ser como Él es, tenemos que mirar, mis amados, ¿sí?, que en el diario vivir, en nuestro diario vivir, se debe reflejar a Cristo en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, en cada momento. Juan nos enseña, mis amados, que el que obedece su palabra, el que entra en esa obediencia de su palabra, es el que verdaderamente ama a Dios y ama a Cristo. Y si nosotros amamos a Dios y amamos a Cristo, dice que Él vendrá, que Él morará con nosotros, nos amará y vendrá a nosotros. Por eso el versículo 21 dice claramente: el que tiene mis mandamientos, o sea, mi palabra, la palabra de Dios, el Evangelio, dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amén, aleluya. Entonces está diciendo la palabra: el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si queremos una manifestación de Dios, si queremos ver el reflejo de la gloria de Dios, si queremos nosotros verdaderamente que Cristo habite en nosotros, como dice aquí la palabra de Dios, las condiciones, la regla por excelencia que Él pide es que podamos nosotros entrar en esa obediencia y guardar la palabra de Dios y vivir la palabra, ponerla por obra en nosotros. Y esa es una de las características. El versículo 23 entonces dice, respondiendo Jesús le dijo, porque Judas hace una pregunta y dice: el que me ama, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Qué importante es poder entender qué es amar, porque hay veces no entendemos qué es amar. Y amar, mis amados, es entregar la vida, es dar el todo. Amar es estar dispuesto a sacrificar, es estar dispuesto a pasar momentos duros y difíciles. Por eso vemos que hay muchos hogares que se separan cuando la situación económica no funciona, cuando la situación económica de pronto en algún momento no se da. Entonces, como no hay dinero, entonces la pareja, por lo general la mujer, dice: yo no voy a aguantar hambre, yo me voy, y busca a otra persona o se va y lo deja ahí, que viva su pobreza o lo que pasó, lo que sucedió. Y entonces ahí no había amor, estaba detrás, era de un interés. Eso no es amor. Amor es de pronto aquella persona que de pronto encontró a alguien que de pronto le llenó su corazón,
y dice, bueno, yo voy a vivir con él, no importa lo que pase, lo que suceda, y si tienen que vivir debajo de cuatro palos y dos tejas y están ahí, pero los dos se aman, eso es amor. Porque ahí dice, yo voy a estar con él, no importa lo que pase, pero voy a estar con él toda la vida. No importa que la situación esté difícil, eso es amar. Y cuando nosotros decimos que amamos a Cristo, no importa lo que venga o lo que pase, persecuciones, hambre, no importa lo que suceda alrededor de nosotros por causa de Él, por amor a Él, mis amados, vamos a seguir fieles a Él. Y eso es lo que Él dice, el que esté dispuesto a morir por mí, ese es el que me ama, porque ha aprendido a guardar mi palabra, porque no espera nada en esta tierra, sino que lo espera todo arriba en el cielo, donde están las riquezas de mi Padre. Y entonces Él está diciendo, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Oh, tremendo. Por eso, mis amados, para poder sentir esa presencia dentro de nosotros, tenemos que amar a su palabra, tenemos que aprender a mirar lo que la Escritura enseña y poder vivir como Él quiere que vivamos para su gloria y para su honra. Por eso vamos a mirar vamos a mirar 4 en esta mañana, para la gloria y honra del Señor, y quiero que me acompañen a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7, donde dice que Dios es luz. Y aquí es donde tenemos que empezar a mirar y observar como creyente qué características, si yo las estoy o las tengo o las estoy viviendo en el diario vivir. Y dice la palabra desde el versículo 5 al 7 que hemos de andar en luz. Y dice, este es el mensaje que hemos oído de Él, está hablando Juan. Y os anunciamos, Dios es luz, Dios es una luz y no hay ningunas tinieblas en Él. O sea, está hablando que Dios es santo y que en Él no hay pecado, que no hay nada malo. Y dice, si decimos que tenemos comunión con Él si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Y dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Mis amados, por eso, qué interesante poder mirar que tenemos que andar, como dice la Escritura, debemos de andar en luz. Si no tenemos comunión con Dios, difícilmente vamos a tener comunión con nuestro prójimo. Si no tenemos una verdadera comunión con Dios, porque Él nos va a enseñar de su amor, Él nos va a enseñar de su grandeza, Él nos va a enseñar de su santidad, Él nos va a manifestar a través de su Espíritu y nos va a convencer a cada uno de nosotros de lo malo que estamos haciendo para que salgamos de esas tinieblas y empezar a andar en la luz que a Él le gusta que andemos, porque Él es luz. Por eso Él dice que Él es santo y anhela que nosotros seamos santos como Él es santo. Y si nosotros no entendemos esta posición en la cual tenemos que andar y tenemos que vivir, que donde quiera que vayamos, tenemos que ser esa luz resplandeciente de la santidad de Dios y que manifestemos con nuestros hechos y todo, mis amados, que en verdad tenemos una comunión con el Padre, entonces va a ser difícil si no está eso en nosotros, porque dice que si no andamos en luz, como Él está en luz y no tenemos comunión unos con otros, entonces va a ser difícil porque estamos mintiendo, estamos aparentando algo que no es, estamos intentando simular algo que no es, y de eso hay mucho en las congregaciones, hay muchas personas que están allí que dicen que aman a Cristo, que aman a Dios, que aman el Evangelio, pero con sus hechos, con sus acciones, mis amados, están demostrando todo lo contrario. Por eso cuando nosotros miramos lo que dice Juan en el capítulo 12, cuando vamos allí, encontramos algo que el Señor nos enseña con el mismo apóstol Juan en el capítulo 12, en el versículo 35, mis amados, y 36. Dice la palabra de Dios allí, 12, 35, 36. Dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Intentando que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz.
El mismo Señor Jesús le estaba hablando a sus discípulos que si nosotros no andamos en luz es como si estuviéramos andando en tinieblas, o sea que estamos andando en pecado, estamos andando mal, estamos andando por el camino que no es, pero mientras que coloquemos la mirada, la confianza en Cristo Jesús, por eso Él dice, mientras que esté la luz, o sea, Él que era la luz, el mismo Dios viviente, hecho carne sobre la faz de la tierra, y dice Él claramente ahí, andad entre tanto que tenéis luz, que está esa luz ahí, para que no sorprendan las tinieblas, porque las tinieblas están ahí. Donde quiera que vayamos hay pecado. Estamos en un mundo que cada día hay más pecado, más iniquidad, más maldad. En lugar del hombre aprovechar la sabiduría, de pronto la inteligencia de lo que tiene para el bien, lo utiliza en el mal, buscando a ver cómo le hace más daño a la gente, mirando a ver cómo roban, cómo vemos esos hackers, por ejemplo, que miran a ver cómo se logran meter en los computadores para hackear todas esas cuentas y robarse los dineros de allí y hacer una cantidad de cosas impresionantes. En lugar de utilizar eso para el bien, entonces lo utilizan para el mal. Entonces yo siempre he dicho, un cuchillo se hizo fue para un bien, no para un mal. Un cuchillo se hizo para cortar algo, para poder desmembrar o hacer algo bueno, pero la gente lo está utilizando para poder matar a otro ser humano. Entonces, imposible que un ser humano coja un cuchillo y coja a una persona 15, 16, 17 y hasta más puñaladas, ¿sí? Y no tiene dolor ni nada, no siente nada, sino la sevicia de darle y darle para matarlo por el odio, por el resentimiento. Cuando nosotros miramos, hay muchas cosas que verdaderamente están pasando y es una persona que está en tinieblas, es una persona que no conoce la luz, porque la persona que conoce la luz hace el bien, la persona que anda en la luz no quiere hacer lo malo, va a estar andando en santidad constantemente, va a querer hacer lo mejor para agradar a Dios. Y entonces lo que nosotros estamos mirando, y dice la palabra de Dios, entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que podamos ser hijos de la luz, o sea, hijos de Dios. Y eso es importante. Por eso en Primera de Juan nuevamente, en el capítulo 4, vamos a encontrar nosotros en el versículo 17, mis amados, como Él es, así somos nosotros en este mundo. ¿Cómo es Él? Mire lo que dice este versículo. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Oh, tremendo. Qué ejemplo de lo que está diciendo Juan. Como Él es santo, como Él es la luz, o sea, no hay pecado en Él, así somos nosotros. Oiga, qué interesante poder nosotros hablar como el apóstol Juan, que está diciendo allí que tenemos que vivir en este mundo como Él es santo, que no hay pecado en Él, que tenemos que perfeccionar nuestra vida cada día, que se dice que se haya perfeccionado el amor de Dios en nosotros. Y eso es una de las tareas que, como le comenté hace un momento, confundir el amor de pronto por sexo, o intentar decir que yo amo a alguna persona, pero estoy buscando la forma, la manera de cómo dañarla, de cómo de pronto mirar a ver qué puedo hacer y dañar muchas cosas en la vida de otra persona. Eso no es amor y tenemos que aprendernos a amar unos a otros. Es lo que la palabra, es lo que nos está enseñando las escrituras. Imagínense en esto que estamos viviendo en medio de todo el mundo, porque todo el mundo lo está viviendo, cuando salen todas estas personas que de pronto no están bien por lo que está sucediendo con los gobiernos, porque los gobiernos son corruptos, porque los gobiernos no hacen nada por el pobre, porque el rico quiere ser más rico, porque tantas leyes o cosas que sacan y tanto dinero que se roban los gobiernos, la gente está cansada y entonces salen al vandalismo, pero si el gobierno amara verdaderamente la nación, si el gobierno amara a la gente que hay en su nación, si quisiera ver una nación cada día mejor, todo lo haría en pro de ayudar y sacar verdaderamente la pobreza y de no llenar sus arcas o mirar a ver a quién van a beneficiar y mirar cómo poder bendecir a otros para que el mundo sea mejor. Y lo mismo pasaría con la gente del otro lado, en lugar de estar con esa sevicia de acabar, de destruir, porque destruyen y dañan
a personas que no tienen nada que ver en el asunto y entonces con acabar y romper creen que con eso están haciendo mucho. No hay amor, no les duele, que hay muchas personas que han tenido que trabajar años, pero varios años para poder levantar su negocio, su empresa, para que vengan en 15 minutos, 20 minutos y hasta en menos tiempo y con piedras, con palos, con fuego, con muchas cosas, le quemen, le acaben todo y lo dejen en la calle. Eso no es amor, ahí no hay amor, ahí es odio, resentimiento. En el otro lado, ahí es la avaricia, y la persona que es avara, pues no va a pensar en el bienestar de otra persona. Y eso es lo que vemos nosotros, vemos nuestros bancos. Ellos cada día, porque se muere una deuda, ellos están buscando la forma y la manera de cobrar más y más intereses para seguir llenando sus arcas, pero no buscan la forma y la manera, viendo la situación que se está viviendo o qué está pasando con la persona, qué está sucediendo, para ver cómo se le puede ayudar. No, al contrario, si se le puede quitar lo poco o lo mucho que tenga, se le quita. Y eso no es amor. El verdadero amor es poder extender la mano. El verdadero amor es poder amarnos unos a otros, y es lo que ese es el verdadero amor de Dios. Porque cuando Cristo vino sobre la faz de la tierra, Él no miró, no hizo acepción de personas, tanto al rico como al pobre. Habló con el rico y le dijo al rico lo que tenía que hacer. Habló con la prostituta, se sentó en la mesa de los fariseos. Él se sentó con los pobres, Él se sentó con los leprosos. Él no hizo ningún tipo de acepción de personas. Para Él no había eso. Él siempre quiso. Vino donde la viuda, le resucitó su hijo. Miró al centurión y le resucitó su empleado, y así sucesivamente. Y Él estaba mirando, era cómo ayudaba. Y eso es lo que nos enseña la Escritura, que debemos de ayudarnos unos a otros, en lugar de pisarnos la manguera o de mirar a ver quién saca más provecho del uno al otro. Que desde ya tengamos confianza en el día del juicio, porque va a haber un día del juicio, es lo que está diciendo. Y dice que nosotros hemos conocido, dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, que ese día podamos estar tranquilos, que ese día podamos llegar bien delante de Dios, y que podamos estar con el corazón y con nuestra alma tranquila, reposada, de que lo que hicimos aquí en la faz de la tierra estuvo bien hecho. Y por eso tenemos que ser en este mundo como Él es, como Él lo hizo, lo que Él nos mostró, lo que Él nos enseñó, que Él no hizo acepción de personas. Él cogió los panes, los peces, y los multiplicó, y Él no se puso a decir, bueno, esos son ricos, no les den, o esos son pobres, no les den, o aquellos son fariseos, no les vayan a dar. No, habían más de 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, y alcanzó la comida para todos, y sobraron, mis amados, 12 cestas de comida. Y eso es lo interesante de ver cómo es que es el amor de Dios, y como Él es, tenemos que ser nosotros. Si en nosotros hay resentimientos, hay dolor, no hay perdón, y entonces porque fulano me dijo algo, porque fulano me hizo esto, o porque mi esposa me traicionó, mi esposo, entonces yo me voy a vengar, y va a ver que de aquí para allá las cosas, ahí no está el amor de Dios, porque ese no es el amor de Dios. Porque la misma Escritura lo enseña y dice que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, y siendo nosotros todavía pecadores, Él lo hizo para que colocáramos nuestra mirada en Él, y podamos nosotros ser restaurados y poder presentarnos ante el Padre. Esto es manifestar con hechos el verdadero amor de Dios y anunciar su venida. Esto es lo que nos está mostrando aquí la Escritura, que habrá un juicio, y poderle decir a las personas que un día Cristo va a venir, y que después de su venida entonces van a suceder cosas que no se le desean a nadie sobre la faz de la tierra, y que después de todo eso todos tenemos que presentarnos ante el altar de Dios y ante el altar de Cristo, y entonces allí seremos juzgados por nuestros hechos, por nuestros pensamientos, por nuestras acciones, por lo que nosotros hemos manifestado con nuestra boca y nuestras actitudes. Sobre todo esto vamos a ser juzgados, y si vamos a ser juzgados, que seamos juzgados, pero que pasemos en limpio el examen, y que podamos salir a victoriosos y poder entrar en el reino de los cielos. Pero que no se nos vaya a decir que en algún momento, que por resentimiento, que por avaricia, que por no perdonar, que por estar andando en pecado, por intentar demostrar a una aparente santidad, estábamos haciendo lo contrario a las espaldas, engañando primeramente a Dios, y tal vez engañando a nuestra familia, engañando a las personas que están a nuestro alrededor, y haciendo cosas que a Dios no le agradan, y que nos quedemos, mis amados, por fuera del arca, que nos quedemos por fuera, como le pasó a aquellas personas que se burlaron y solamente se salvaron 8, y los demás todos murieron. ¿Por qué? Porque no quisieron creer, porque querían seguir viviendo su vida, porque si Dios
los amaba, entonces Dios tenía que perdonarlos a las malas, y el Señor puso unas reglas, mis amados. Y cuando Dios pone sus reglas, y una de las reglas es amarnos, una de las reglas que Dios tiene es que nos aprendamos a amar y que no veamos por encima del hombro de otras personas, porque tenemos que ser como Él es. Él no hace acepción de personas. Toda persona, rico, pobre, negro, blanco, con estudio, sin estudio, pero que voltee la mirada hacia Dios y ella en su corazón un arrepentimiento genuino, el Señor lo acepta, lo recibe. El Señor no está haciendo acepción como lo hacemos nosotros, como hacen algunas congregaciones que si no tiene estudio entonces no es de la élite de ellos, o como en empresas que si no hacen esto entonces lo sacan, o porque si no soy de tal religión, o porque si no soy de tal partido político, o porque si no apoyo en esto, no apoyo en lo otro, entonces nos sacan, nos van abandonando. Y vemos al Señor Jesucristo en ese amor tan grande que Él hizo, mis amados, que Él se sentó con los fariseos, se sentó con los escribas, se sentó con los gobernantes, con todo mundo, a ninguno desechó, solamente cuando tenía que hablarle la verdad, les habló la verdad en su cara, les manifestó, y Él se mostró como la luz verdadera sobre la faz de la tierra. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, porque muchas veces nosotros creemos que con taparle el pecado a alguien estamos haciendo un bien, y lo que estamos haciendo es un mal. Por eso en Primera de Juan, ahí en Primera de Juan, en el capítulo 3, en el versículo 2, vamos a encontrar nosotros tener la convicción de que seremos semejantes a Él. Yo he de tener una convicción, mis amados, de que voy a ser semejante al Dios Todopoderoso, semejante a Cristo. Y eso se manifiesta porque dice aquí, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Aleluya. Por eso, mis amados, qué bonito poder tener la seguridad de que un día vamos a estar cara a cara, que un día vamos a estar frente a frente ante el Padre Celestial y vamos a ser como Él, porque Él es luz, nosotros seremos luz, porque Él es un Dios lleno de amor, nosotros estamos llenos del amor de Dios, del amor de Cristo, porque nosotros hicimos las obras que nuestro Señor Jesucristo hizo de ayudar, bendecir, de extender la mano, y así nos vamos a parecer. Y por eso, para poder verlo como Él se manifieste, es porque somos hijos de Dios. Y aquí hay algo que quiero que podamos tener en claro, porque no todos son hijos de Dios, no todos somos hijos del Eterno. Todos somos una creación hecha por Dios, pero para poder ser hijos de Dios, la palabra nos enseña a nosotros qué debemos de hacer, cómo lo debemos de hacer, para poder nosotros entrar en el reino de los cielos, para poder decir que yo soy verdaderamente, que Él es mi Padre, que Él es el Padre mío y que yo soy hijo de Él, que Él me ama y yo le amo, que Él me perdona y que yo le obedezco a Él, que yo me arrepiento genuinamente, que me inclino, que me humillo ante su presencia, y Él en su amor y su bondad me perdona, me restaura, me levanta y me recoge como un hijo suyo, porque he podido ver en su palabra que soy un pecador, que todo ser humano es un pecador, no hay ninguno que no sea pecador, todos somos pecadores, no podemos decir que nadie ha pecado, porque la palabra de Dios dice, y por cuanto todos nosotros hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y entonces la palabra de Dios nos está enseñando que para poder ser hijos de Dios en Juan, porque el mismo Juan lo enseña en el capítulo 1 de Juan, ya del Evangelio de Juan, ya salimos de Primera de Juan, estamos en el Evangelio de Juan ahora, en el capítulo 1, en el versículo 12, dice la palabra, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo la Escritura aquí? Lo que está diciendo la palabra de Dios aquí es a todos los que le recibieron, a quien recibieron, a Cristo, aceptaron a Cristo, colocaron la mirada en Él, vieron la santidad de Él, pudieron entender lo que Cristo hizo en la cruz de morir por nuestros pecados, y que si colocamos nuestra mirada en Cristo y que si nosotros lo aceptamos como Señor y Salvador de nuestras vidas y nos arrepentimos de pecado, de la maldad y nos apartamos, no solamente confesar, porque mucha gente
pasa al frente en una congregación y hace una oración de fe que llaman, y esa oración, mis amados, es pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname todos mis pecados, lávame con tu sangre, Señor, y ilumíname con tu Santo Espíritu para no volver a pecar. Pero sale de la congregación y sigue haciendo lo mismo, antes a veces peor que de lo que estaba haciendo antes, o no logró entender que lo que estaba haciendo de pedir allí perdón era que tenía que tener un arrepentimiento genuino, y para poder ser hijos de Dios debe haber un arrepentimiento en nosotros, un arrepentimiento genuino de saber que lo que estoy haciendo está mal, y que para poder ser hijos de Él, entonces tengo que creer en lo que Él me está diciendo, porque dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué tanto creo yo en Cristo, que Él es el enviado de Dios para salvación de mi alma? ¿Qué tanto estoy creyendo yo que cuando está hablando la palabra en el nuevo pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, del evangelio que Cristo dejó, y voy a poner en práctica ese evangelio en mi vida, de creer en Él, de poner mi mirada en Él, de poder descansar en Él, y de poder saber que Él fue el que murió en la cruz por mis pecados, y poder apartarme, y para poder ser hijo de Dios, porque no todos son hijos de Dios. Por eso en Juan, en el capítulo 14, del versículo 1 al 3, nos está enseñando también nuestro Señor Jesucristo, y el apóstol Pablo habla que Jesús es el camino al Padre. Y entonces Jesús dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Porque la gente cree en Dios, pero creer en Cristo como Señor y Salvador está como primero el Padre, pero el Señor envió a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Y Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo les hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé el lugar, vendré otra vez y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y quiero hacer énfasis, como lo he dicho varias veces, de este versículo, del versículo 3 del capítulo 14, que dice, y os tomaré a mí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor, cuando Él vuelva, cuando Él venga por su iglesia, cuando Él venga por esa novia limpia, sin mancha, sin arruga, porque la novia es la iglesia, que Él va a venir es por una iglesia santa, pura. Mis amados, la iglesia que Él va a llevar es aquella persona que refleje a Cristo en esta tierra, que sea como Él es, que sea como el Padre es, que ande en luz y no en tinieblas, que no ame las cosas del mundo y que siga andando en las cosas del mundo, sino que se aparte de todas ellas y coloque la mirada en el Padre y en el Hijo y ande en esa santidad. Entonces dice, al que yo vea que está reflejando lo que yo soy, a ese lo tomaré, me tomaré a mí mismo. O sea, Él será el reflejo mío, será el reflejo en la tierra de lo que yo soy, a ese yo tomaré y a ese yo levantaré. Por eso hay que perdonar, tenemos que aprendernos a amar unos a otros, tenemos que dejar el odio, tanto resentimiento, de dejar la avaricia, de dejar los vicios como el trago, el cigarrillo, las fiestas mundanas, dejar todo eso, porque eso no nos va a llenar en ningún momento. El deleite de la carne nos lleva a la perdición. El que ama las cosas del mundo es enemigo de Dios, la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo poder hacerle entender a cada persona que si sigue tocando las cosas del mundo, que si sigue amando las cosas del mundo, pues no podrá ser hijo de Dios, aunque diga yo sí soy hijo de Dios, pero si está haciendo lo contrario, no es un hijo y solamente van a entrar los hijos de Dios? Por eso ahí está hablando en Juan, es claro el versículo que estamos estudiando en este momento, que está diciendo la palabra de Dios ahí, en primera de Juan, mis amados, lo está diciendo claro y dice la palabra de Dios. Juan, para la gloria de aquel que vive y reina, está diciendo allí, amados, ahora somos hijos de Dios. Y si nosotros miramos el capítulo 3, tiene un título que dice hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. Y dice, porque le veremos tal como Él es. Vamos a mirarlo, lo que Él es santo como Él es santo. Por eso, cuando nosotros miramos esto, el que tiene fe en Cristo va a guardar esa esperanza de que Él viene, mis amados, para la gloria de aquel que vive y reina. Entonces, veamos primera de Juan capítulo 3 para complementar esto, versículo 3. Todo creyente guarda la esperanza en que Cristo viene pronto.
Todo creyente guarda la esperanza. Yo no tengo por qué tener fe de que Él va a venir, porque ya tengo fe en Cristo. Mi fe está en Cristo, que Él es mi Salvador. Ahora yo guardo la esperanza, es mi esperanza, la esperanza del creyente, dice la palabra de Dios. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aleluya. El que tiene fe en Cristo guarda la esperanza de que Él va a venir. ¿Cuándo? No sabemos. Que en cualquier momento va a venir, tal vez vamos a morir, pero no nos interesa morir, mis amados, porque como mi fe está en Cristo, mi esperanza es de que su palabra dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero, y entonces tengo la plena convicción en mi vida de que Él va a venir y que Él me va a llevar, de que Él me va a resucitar, porque su palabra así lo enseña. Y por eso, sin que nadie me lo diga, esto nadie me lo tiene que decir, debe ser una convicción en nosotros, debe ser algo que nosotros, si logramos entender el amor de Dios, si logramos entender el amor de Cristo, si logramos entender lo que Cristo hizo en la cruz, si logramos comprender el sacrificio que Él hizo, que nosotros no merecíamos, el regalo de la vida eterna, porque el hombre, mis amados, por naturaleza es pecaminoso, pero Él en su amor, en su bondad, nos da un camino, nos muestra el camino a través de Cristo. Por eso Él dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, para que podamos nosotros entender y comprender que en Él solamente tendrá el hombre vida, que el hombre solamente tendrá salvación a través de Él, que si queremos vivir con Dios, si queremos estar en el reino de Dios, solamente es a través de Cristo. Y por eso yo no necesito que nadie me diga que me tengo que purificar o santificar. Yo debo de decir que si estoy agradecido con Dios, si estoy agradecido con Cristo por haber muerto en la cruz, pues me voy a purificar y me voy a apartar de la maldad, me voy a apartar de todo lo malo, voy a vivir en esa santidad que Él me está pidiendo, voy a glorificar su nombre, voy a exaltar su nombre, voy a honrar su nombre. Y entonces eso se llama santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Y entonces, porque es el anhelo, sí, el anhelo del verdadero creyente, el verdadero hombre que ha reconocido esto, es poder un día estar con Dios Padre y con Dios Hijo allí en su reino, es poder vivir con ellos y es poder reflejar esa pureza de Él en esta tierra. Y esto se refleja cuando nos amamos unos a otros. Escuchen bien, cuando se refleja que el reflejo del Padre y del Hijo está en mí, cuando yo amo a mi prójimo, cuando yo amo a mi esposa, cuando la esposa ama a su esposo, cuando los padres verdaderamente aman a sus hijos y los hijos aman a sus padres, cuando yo amo a mi prójimo, a mi familia, cuando yo amo a mis amigos, cuando yo amo al desconocido, al que no conozco, que les tiendo la mano, cuando yo verdaderamente demuestro el amor de Dios en mi vida, cuando lo reflejo verdaderamente de mi interior, debe salir sin que nadie me esté diciendo, sino que es un convencimiento que a través del Espíritu Santo, que Él es el que me convence de pecado, justicia y juicio, hace que mi interior cambie, hace que mi vida sea transformada. Y entonces no necesito de otra persona, sino que yo leo las Escrituras y el mismo Padre a través de las Escrituras me va a enseñar, me va a explicar, va a venir esa unción divina de Él que se manifiesta y que podemos nosotros manifestarle al mundo. Por eso, cuando vemos Juan, en el mismo Juan capítulo 3, en el versículo 9 al 11, vamos a encontrar algo bien interesante. Dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea, si yo soy un hijo de Dios, si yo quiero vivir agradando a Dios, si estoy reflejando, no debe de haber pecado en mí. Dice: porque la simiente de Dios permanece en él. Aleluya. Y dice: y no puede pecar porque es nacido de Dios. O sea, ha nacido de nuevo. Es una persona que ha logrado entender que vivir el mundo que estaba viviendo le estaba sirviendo a Satanás, pero que ahora no le quiere servir a Satanás, sino que su mirada está puesta en Dios. Y cuando ve que este Dios es santo, cuando ve que Cristo es santo, cuando ve que Cristo murió en la cruz para perdonar la iniquidad y el pecado que nosotros no podíamos ni siquiera pagar por nuestro pecado, porque no había ni siquiera un solo justo sobre la tierra y el único justo era Cristo. Y por eso Cristo, Dios envió a su Hijo en forma de hombre para poder, mis amados,
que nosotros logremos entender que tenemos que andar en esa luz resplandeciente, y por eso dice el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos de, ¿qué? Dice la palabra, y dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. O sea que nos está diciendo que si yo no aprendo a amar a los que me rodean, a los que tengo aquí en la tierra, si yo no aprendo a amar a las personas que están a mi alrededor, no puedo decir que soy hijo de Dios, porque sería un hijo del diablo. Es lo que está diciendo la Escritura. Tengo que aprender a amar, a perdonar, tengo que ayudar a restaurar, tengo que reflejar la luz, ese amor que Dios da, porque Dios, como les digo, no hace acepción de personas. Y el versículo 11 dice, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos. ¿Qué dice la Escritura? Ojalá subraye usted allí en las Escrituras este versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, está hablando siempre el Señor, que nos amemos. ¿Qué es amarnos? No es odiarnos, no es dejar, mis amados, de llenarnos de los resentimientos y guardar rencor en el corazón y dejarle de hablar a una persona, o porque esta persona me falló, porque esta persona hizo esto, no le voy a volver a hablar. Y mis amados, porque tal vez alguien no quiso de pronto escucharnos, entonces esa persona la voy a desechar y no a tener en cuenta. Tal vez esta persona me falló una vez, me falló 2 veces, me falló 3, pero viene con un corazón arrepentido. Nuestra obligación, si la luz está en nosotros, es ayudarle a restaurar, es perdonar, es olvidar eso, mis amados, que pasó, sucedió, es creer, es levantar, mis amados, porque eso es lo que está diciendo la Escritura, que nos amemos, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. La pregunta es, ¿qué tanto nos amamos? La pregunta es, ¿qué tanto he podido entender del Evangelio? Porque el Evangelio está hablando del amor de Dios. Cuando uno mira, por ejemplo, a esos 2 apóstoles que estaban al lado del Señor y que querían pasar por Samaria y no los dejaron, entonces ellos, los hijos del trueno, dicen, Señor, si quiere oramos que caiga fuego del cielo y los acabe a todos. Eso es lo que mucha gente quiere. El que no quiere obedecer, el que no se quiere someter, entonces lo van matando, lo van quitando del camino, porque eso es el espíritu que hay veces hay en el hombre, que la persona que no se presta para lo que quieren los otros, entonces hay que quitarlo, hay que acabarlo, hay que matarlo, cuando la palabra de Dios nos está enseñando que debemos de amarnos unos a otros, que tenemos que aprender, y eso se ve, mis amados, desde la casa, desde el hogar debe empezar esto, porque, mis amados, uno puede ver personas que en la casa son unos, pero por fuera son otros, y aman más a los de afuera que a los de la casa. Y hay veces en la casa no se aman entre ellos mismos, no hay perdón, se perdona a los de afuera, pero adentro en la casa no se perdonan. Hablo más con la gente de afuera que hablar con la gente de la misma casa. Entonces tengo más comunión con la gente del mundo que tener comunión con Dios. Tengo más comunión con la gente del mundo que tener comunión con mi pareja o tener comunión con mis hijos, el poder participar, el poder, mis amados, saber que somos seres humanos, que nos equivocamos. Por ejemplo, uno ve un niño que está pequeño de 1 año, 1 año y medio, y coge las cosas y se le cayeron, las rompieron. Vemos a padres que les cogen sus manitas y les pegan, o cogen con una chancleta, o les dan un coscorrón, o hacen cualquier cosa, como si el niño entendiera. El niño no sabe, mis amados, muchas cosas, y estamos dañando la integridad del niño, cuando antes debemos de mirar a ver que no se haya cortado, que no le haya pasado algo malo, pero vale más el utensilio que se rompió que el mismo niño o la niña. Y entonces ahí es donde nosotros vemos ese caos, mis amados, que no hay ese amor que hemos de tener, que hemos de expresar en nuestra casa, que hemos de ayudar y darle a entender que hay cosas que se rompen, que eso no se debe coger, que los deditos no se deben de meter allá en la toma de la luz. Tantas cosas que hay que enseñarles, porque ellos no nacieron con un libro ahí debajo del brazo. Por nosotros muchas veces logramos entender cosas porque sabemos que si hago eso de pronto me puede pasar algo, y si me paro a un lado y veo que hay un precipicio me puedo caer, y como que hay algo que me dice que no me pare ahí, me retiro, y así sucesivamente. Pero hay otras cosas que hay que enseñarlas, y qué bonito cuando hay amor para enseñar.
Qué bonito cuando se le puede expresar a alguien y decirle, mire, lo que acabo de hacer no debió haberlo hecho. Pero hay personas que contestan con 2 piedras en la mano, personas amargadas, resentidas, personas que no han podido perdonar, personas que han vivido una vida muy dura, muy difícil. Por eso, mis amados, en esta mañana, con esta reflexión que estamos haciendo de que hemos de ser esa luz resplandeciente, lo primero que tenemos que mirar de estas características, hay muchas más que podríamos tocar aquí, mis amados, debe empezar del verdadero creyente, del verdadero cristiano, en este mundo, en este que estamos viviendo, debe empezar en nuestro hogar, debe empezar en nuestra casa, debe empezar con nosotros, ya dejar tanto odio, dejar tanto resentimiento, aprender a perdonar, amarnos, porque si no hay el amor que el Padre nos está pidiendo, si no aprendemos del Padre que Él nos perdonó a nosotros siendo pecadores y que nosotros no merecemos la salvación, mis amados, y no perdonamos a otro, entonces, ¿en dónde estamos? ¿Qué es lo que practicamos? ¿Cómo me hago llamar cristiano? ¿Cómo digo que yo soy un hijo de Dios cuando yo no quiero ver a cierta persona? Que me voy de una congregación para otra porque es que a sulanito me cayó mal, o porque el otro me dijo, o porque tal vez le pusieron al otro, lo colocaron en el liderazgo y a mí no me tuvieron en cuenta, y así sucesivamente, cosas, mis amados, y entonces estamos saliendo y entonces no queremos, no hay amor, no hemos aprendido qué es amar, que amar definitivamente es perdonar, que amar es aceptar a la otra persona con sus defectos, que amar es que yo puedo fallar en cualquier momento y que la palabra de Dios nos enseña cuando vamos a estudiar allí en Primera de Corintios lo que habla del amor, entonces encontramos unas palabras que hay veces no queremos tocarlas porque el orgullo no nos deja y entonces es preferible que pasar por alto esa partecita para no manifestar lo que verdaderamente es el amor. Entonces, si en nuestra casa no existe ese amor, ¿qué vamos a expresar afuera? ¿Cómo vamos a ir a reflejarle al mundo algo que no se está viviendo en nuestro hogar? ¿Cómo vamos a ir a reflejarle o decirle al mundo, perdónense si en mi casa no nos hemos perdonado? ¿Cómo vamos a decirle allá afuera a otras personas que se amen cuando en nuestra casa no nos amamos? ¿Qué vamos a decirle a otras personas, perdone a su hijo cuando nosotros no hemos querido perdonar a nuestros hijos por lo que han hecho? ¿O qué van a decir nuestros hijos, mis amados? ¿O cómo se van a comportar ellos de que vaya, perdone a su papá o a su mamá? Mis amados, si nosotros como hijos ni siquiera amamos a nuestros padres, entonces todo empieza por la casa, en el hogar. Por eso la palabra de Dios nos enseña y serán benditas todas las familias de la tierra, porque el Señor está mirando en la familia. El Señor quiere que la familia completa se salve, que la familia completa esté restaurada, que la familia completa pueda estar en armonía, para que la gente que nos ve en el mundo reflejemos y la gente pueda decir, hey, nosotros queremos ser como ustedes, nosotros vemos esa paz interior que hay en su corazón, nosotros vemos ese comportamiento de ustedes y queremos ser como ustedes, vemos que aunque han habido problemas, dificultades, luchas, situaciones, ustedes se siguen amando, siguen cogidos de la mano, van avanzando, mis amados. Es eso lo que tenemos que reflejar. ¿Qué consejo le podemos dar a alguien que nos venga a pedir un consejo si en nuestra casa no hemos nosotros ni siquiera dialogado, no hemos hablado, no hemos puesto en práctica el Evangelio? Que nuestro hogar sea el ejemplo verdadero del amor de Dios en Cristo Jesús. Un hogar donde está Cristo, mis amados. Un hogar donde permanece el Señor es más importante porque se manifiesta el verdadero amor de Dios. El hogar que verdaderamente han puesto a Cristo como el centro, que Cristo es el centro de su casa, que Cristo es el centro de todo, de la economía, del trabajo, del estudio, de la relación entre pareja, de la relación entre padres e hijos, que vamos a la Escritura antes de ir a decir una cosa que después nos vayamos a arrepentir y entonces encontramos que debemos de perdonar hasta 70 veces 7 y eso cuesta, mis amados, perdonar 70 veces 7. Si nosotros no logramos entender eso, pues no está el amor de Dios en nosotros. Tenemos que ser personas, mis amados, como el Señor. ¿Cuántas veces le hemos fallado nosotros a Dios? Y Él nos sigue amando, Él nos sigue dando la vida, Él nos sigue bendiciendo de una y de otra forma. Por eso quiero dejar dos versículos, o unos 5 más o menos, para que podamos mirar y poder meditar en ellos en esta mañana y mirar cómo están nuestras vidas. Y uno está en Juan, en el capítulo 13, Juan capítulo 13, en el versículo 34. Dice la palabra de Dios, hablando el Señor,
Y estas palabras las dice nuestro Señor Jesucristo. Esto no la dijo cualquier otra persona, sino la dijo el mismo Hijo de Dios, Dios mismo hablando. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Mediten eso. Ama a su esposa, ama a su esposo, ama a sus hijos. Si verdaderamente hay amor, usted los va a perdonar, no importa si ellos fallan. Porque el amor es eso, el amor es, mis amados, poder restaurar su hogar, poder restaurar su vida, es poder estar en armonía, es poder abrazarse, es poder saber que algún día yo también me puedo equivocar. Por eso aquí hay otro todavía más importante, que el mismo Señor, cuando lo confrontan los fariseos y los escribas, Él resume todas las escrituras, escúchenme bien, resume todas las escrituras. Este libro, Él lo resume solamente, mis amados, prácticamente, creo que son 2 o 3 versículos, vamos a mirarlos, son 4 versículos, vamos a ir a Mateo. Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40. Vienen los saduceos, se juntaron allí y un intérprete de la ley entonces lo tienta al Señor y le dice, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la palabra de Dios, en la ley, en las escrituras, en la Torá? ¿Cuál es el gran mandamiento? Y el Señor dice, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. La pregunta en esta mañana, lo dejo para que usted medite. ¿Usted ama? ¿Nosotros amamos a Dios de verdad, como dice la Escritura, con todo nuestro corazón? Nuestro corazón está puesto solamente para Él. Lo amamos, como dice aquí, con toda nuestra alma. Oh alma mía, ¿amas a Dios? En verdad amo a Dios. Y con toda mi mente, ¿qué dejo navegar en mi mente? Muchas veces hay maldad, hay incertidumbre de pecado, de mundo todavía. Sí, en mi corazón todavía existe la maldad, en mi mente existe la maldad. Mi alma no es salva. Mis amados, en verdad amo a Dios, como dice la Escritura, porque el Señor confronta aquí a este saduceo, pero Él también enseña y dice, este es el primero y gran mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo hago la pregunta, si su esposa falla, ¿usted perdonaría a su esposa? Si su esposo falla, ¿usted lo perdonaría de corazón? ¿Qué quiere usted que hagan si usted llega a fallar? ¿Qué le gustaría que hiciera su esposo o su esposa? Que lo echara de la casa, que le pidiera el divorcio y ya punto. O usted, ¿cómo le gustaría que le respondiera a esa persona? Si su hijo le falla, como padres, ¿cuál va a ser la actitud de usted hacia sus padres? Sabiendo que un día usted va a ser padre de familia y que va a tener tal vez hijos y que tal vez va a tener que vivir lo mismo que está viviendo. ¿Qué le gustaría a usted que si usted como hijo le falla a sus padres, qué le gustaría que sus padres hicieran con usted? O al contrario, si sus padres le fallan, usted ¿cuál sería la actitud? ¿Cuál actitud tomaría con sus padres? ¿Perdonaría? Si le falla a su mejor amigo, ¿cuál sería la actitud? Porque dice amarnos, y el amar es perdonar, el amar es restaurar, el amar no es, mis amados, dividirnos, porque una iglesia dividida, mis amados, no funciona. Y si somos la iglesia, si somos la novia, ¿cómo va a estar dividida? Tenemos que quitarnos esa máscara, tenemos que quitarnos ese orgullo, tenemos que quitar esa arrogancia, esa prepotencia de creer que somos más santos que Dios. Y que entonces, como yo soy más santo que el que falló, entonces si nosotros nos creemos que yo soy más santo, mis amados, si yo creo que soy más santo que el que falló, estoy siendo superior a Dios y entonces estoy haciendo a Dios mentiroso. Y yo estoy diciendo, es que yo no soy pecador, yo no estoy haciendo lo que Él hizo, pero no se mira o no nos miramos, que hay veces tenemos unos defectos, tal vez peor de lo que Él cometió, de lo que Él hizo. Y una de las cosas es el orgullo, la arrogancia. Y por eso el Señor dice que a los altivos Dios los mira de lejos, pero a los humildes, al que es humilde, lo mira de cerca. Tenemos que aprender lo que la Escritura nos enseña. Por eso, reflejo, yo soy como Él es.
reflejamos en nuestras vidas a ese Cristo verdadero, o solamente estamos aparentando llevar una vida cristiana de apariencia, y en nuestra casa hay un desorden tremendo, y entonces nos separamos, nos vamos, y entonces listo, y se acabó esto. No, mis amados, el amor perdona, el amor restaura, el amor hace que sea uno solo, porque eso es lo que está enseñando el Señor. Y mire cómo dice, en estos dos mandamientos depende toda la Torá, toda la ley, toda la palabra de Dios y los profetas. Punto, y cierre la puerta. Si no aprendemos a amar, si no aprendemos a mostrarle al mundo que es el amor de Dios lo que hace que sana los corazones, entonces, mis amados, cerremos este libro y no lo leamos más porque no hemos podido entender, o abramos el libro y profundicemos en lo que Él dice y practiquemos lo que Él dice y reflejemos a Cristo en nuestras vidas, reflejemos a Dios en nuestras vidas y que su nombre sea exaltado y glorificado. Porque esa es la tarea, mis amados. Que el Señor nos ayude a entender, y ahí dejo esto para que meditemos si en verdad amo a Dios, si en verdad estoy amando a mi prójimo. Y mi prójimo no son los de afuera, mi prójimo son los de la casa primeramente. Son los del hogar primeramente, para la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Estamos esperando que usted envíe su petición. Tal vez hoy está a punto de separarse. Tal vez hoy su hijo se fue de la casa y quiere que vuelva. Tal vez hoy usted se quedó sin trabajo por su orgullo, por su arrogancia. Tal vez por no perdonar está perdiendo su hogar. Usted necesita que oremos. Sí, vamos a orar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana. Señor, gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a entender y poner en práctica lo que ella dice, a vivirla, a ser verdaderamente hijos de Dios, creyentes, a ser verdaderamente cristianos, porque eso es lo que nos enseña tu palabra, y de la única manera es cuando aprendemos a amar, cuando aprendemos a perdonar a otro, cuando aprendemos que nosotros también tenemos errores, cuando podemos comprender que no somos perfectos. Y por eso, Padre, yo me deleito cuando llega la mujer adúltera y la arrojan a los pies del Maestro. Y todos aquellos que se creían santos, que se creían que no tenían defecto alguno, levantaron la piedra y la juzgaron, la condenaron delante del Dios Todopoderoso, del dueño de la vida. Y el dueño de la vida, que nos conoce y sabe lo que hay en nuestro corazón, porque a Él nada le podemos ocultar, porque tú eres el Dios omnisciente, el Dios omnipresente, que está en todas partes y conoce todo lo que hay en el corazón del hombre. Las palabras fueron sabias, mi amado, cuando le dijo: el que sea libre de pecado, que arroje la primera piedra. Por eso, Padre, ayúdanos a entender, Señor, que somos llamados a perdonar como hijos de Dios, que somos llamados a amar como hijos de Dios, que somos llamados a restaurar como el Señor Jesús lo hizo con aquella mujer que le dijo: ¿dónde están los que te acusan? Muchos nos señalan, sí, Padre. Muchos nos acusan, muchos, Señor, aún en la propia casa, la propia esposa, el propio esposo, los hijos, aún la familia, Señor, nuestros amigos nos señalan, Señor, de que somos malos, de que somos pecadores, pero no se miran a ellos mismos, que tu palabra dice que el que arroje la primera piedra, aquel que no tenga pecado en sí mismo. Por eso, Señor, en esta mañana ayúdanos a entender que tu palabra no se equivoca cuando en Romanos 3:23 dice: y por cuanto todos nosotros hemos pecado, todos estamos destituidos, todos estamos, Señor, en la misma plancha, todos estamos en el mismo lugar. No hay, Señor Padre amado, sino solamente aquellos que han logrado entender que amar es perdonar, que es restaurarse en unos a otros, Señor, para que se cumpla tu palabra y serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso, Señor, esta mañana oro por esos hogares que están a punto de separarse, por esos hogares, Padre amado, donde el odio, el resentimiento, el orgullo, la arrogancia, la altivez no les ha dejado bajar su cabeza, Señor, para pedirle perdón a su esposa, pedirle perdón a su esposo por haberse equivocado, y que esa esposa o ese esposo tenga un corazón como el corazón de Cristo, como el corazón del Padre, un corazón perdonador, y que perdone a su esposo, perdone a su esposa, perdone a sus hijos, perdone a sus padres. Y Señor Padre amado, que esos hogares sean restaurados, que esos hogares donde el diablo ha venido a hurtar, matar y destruir, Señor,
Señor, toda esa obra de las tinieblas salga y que haya una luz, y la única luz es el amor de Dios, la única luz, ese perdón de Dios, esa restauración tuya, Padre. Por eso, Señor, en esta mañana yo te pido que la luz resplandeciente tuya brille en cada hogar, que el poder de tu Santo Espíritu hoy traiga convencimiento, Señor, Padre amado, de pecado, justicia y juicio, y esos hogares se restauren en esta mañana, y Padre amado, y todo pecado salga de cada hogar, y que haya restitución, que haya restauración, Padre amado, redimidos por la sangre de Cristo, Señor, perdonando todo pecado, toda iniquidad, y que haya bendición en esa casa, y que a partir de ahora ese hogar sea, Señor, un hogar de luz, un hogar resplandeciente para la gloria, honra y alabanza de tu nombre, Padre, y que puedan salir como familia, y que le puedan mostrar al mundo que aunque las tinieblas quisieron gobernar su casa, ellos acudieron a la verdadera luz, que es el amor de Dios, el amor de Cristo, que perdona todo, y que los perdonó, los restauró, los levantó, les dio a conocer que estaban equivocados juntos, y que pudieron restaurar sus vidas, y esos hijos estaban equivocados, que los padres estaban equivocados con sus hijos, y los abrazaron, los perdonaron, Señor, y que hubo salvación en su casa, y que ahora van a reflejar el amor de Dios, Padre amado, ante este mundo, para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Padre, bendice cada hogar en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. Amén. Mis amados, vamos a orar por las necesidades, vamos a orar por los enfermos, vamos a orar, mis amados, que el Señor sea obrando de una manera especial por todos los hermanos que tienen COVID, por los hermanos que están en un hospital de otra enfermedad. Vamos a orar por ustedes que tal vez no tienen empleo, que están pidiendo a Dios que les abra puertas. Y para Dios no hay nada imposible. Solamente es que usted esté a cuentas con Dios. Si usted está a cuentas con Dios, Dios va a obrar. Si usted está a cuentas con Dios y ha perdonado, si usted está a cuentas con Dios y se ha apartado del pecado, téngalo por seguro que Dios va a abrir puertas, porque Dios ama al justo. Téngalo por seguro que eso va a ser así. Él busca justicia, Él nos dejó su palabra. Y el que anda en iniquidad, pues las puertas se le cerrarán. Y por eso dice que el que ama las cosas del mundo se hace enemigo de Dios. No seamos más enemigos de Dios, seamos amigos de Dios. Vamos a entrar en obediencia. Y yo sé, por eso hoy debe ser un día de arrepentimiento para muchos de nosotros, de ir a la presencia de Dios y reconocer nuestro pecado, nuestra maldad. Y usted va a ver cómo las puertas de Dios se abren si empezamos a andar en esa santidad que Él demanda. Padre, yo te doy gracias por cada hermano, hermana, por cada persona que está tal vez en un hospital, que aún no conoce de ti, Señor. Tú eres un Dios piadoso, tú eres un Dios misericordioso, y que sé que muchas personas que estando allí en las últimas, viviendo los últimos momentos, reconoce que ha faltado. Aún un creyente, entre comillas, Señor, puede llegar allí y verse, Señor, que está en pecado, que hay iniquidad, y que va a pedir perdón para que tú le restaures su vida, y aunque sea en el último minuto como aquel ladrón que estaba allí en el madero, Señor, recibirá su salvación, la restauración, su alma será restaurada. Por eso oro, Señor, para que tú restaures el alma de muchos, el alma de aquellos que están en pecado, el alma de aquellos, Señor, que no han querido, Señor, salir del pecado, de la iniquidad. Yo te pido en esta mañana, Padre Santo, Señor, por todos aquellos hijos tuyos, Señor, que están sin trabajo, que están, Padre amado, Señor, en una situación difícil a causa de toda esta pandemia, este COVID, Señor, donde las empresas han tenido que cerrar, los negocios han tenido que cerrar, donde microempresas, Señor, se fueron a la quiebra, donde tal vez algunos su negocio, Señor, tuvo que cerrarlo. Señor, yo te pido hoy, ten piedad, misericordia, abra tus puertas, mira el corazón de los que te aman y te buscan y te anhelan, y extienda tu mano allí. Y Padre amado, aún de los que no te aman, de los que están en desobediencia, de los que quieren seguir en su pecado, ten piedad de ellos, Padre amado, y llévalos al conocimiento de Cristo para la gloria, honra y alabanza de tu nombre. Bendice tú a nuestra hermana Mariela, Señor, a su hija Diana, que está enferma en este momento, que está pasando por un momento crítico de salud. Señor, extienda tu mano, tú
es el único que la puede sanar, Señor. Aunque tenga médicos a su alrededor, aunque estén cuidados, Señor, sabemos, Padre amado, Señor, que tú eres el que trae la sanidad y queremos que se haga la voluntad tuya en ella, Padre. Te lo pedimos de corazón, Señor Dios de los cielos. Oro por aquellas personas, Padre amado, que en este momento no saben qué hacer porque perdieron un ser querido, porque están en una situación difícil, porque, Señor, ese vacío, Señor, solamente lo puedes llenar tú. Señor, de que tú te manifiestes a la vida de ellos, les dé fuerzas para seguir adelante y que luchen, Padre amado, Señor, que no desmayen, porque arriba hay un reino esperando para cada uno de nosotros. Por eso, Padre, oramos a ti, Señor, y te pedimos que esa gracia tuya, que esa bendición tuya descienda sobre cada uno de nosotros en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice, levanta y restaura, Padre, porque solo tú lo puedes hacer en Cristo Jesús. Amén. Amén, aleluya. Mis amados, el próximo domingo vamos a ministrar la cena para que usted esté pendiente y tenga allí el pan, la copa lista, mis amados. Acuérdese que es para los bautizados, de acuerdo a nuestra fe, como cristianos evangélicos, para la gloria y honra de aquel que vive, que es un acto de reverencia y que vamos a estar allí para honrar a nuestro Padre Celestial. Entonces, gracias en esta mañana, una vez más le damos a nuestro Padre Celestial por este tiempo, le damos gracias por su palabra, le damos gracias por su perdón, le damos gracias por amarnos tanto, le damos gracias porque podemos transmitir, no solamente aquí en nuestro país, sino que en muchos países nos están viendo para la gloria de aquel que vive y reina. Por eso, hermano, comparta este mensaje si Dios ha tocado su vida, o si usted cree que este mensaje puede llegarle a otra persona. Mis amados, compártalo, dele ahí me gusta o ahí en el corazoncito también de que usted se sintió agradecido con Dios, y eso, mis amados, para seguir orando, clamándole al Señor que cada día nos dé palabras de vida para edificar nuestras vidas y así honrar y glorificar su santo nombre. Por eso, mis amados, tal vez usted no predica, pero si usted comparte, esto ayuda a que la palabra de Dios corra, a que la palabra de Dios avance y así se cumplan las Escrituras y será conocido este evangelio en todo el mundo, para la gloria de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones a todos. Shalom. La paz sea con vosotros. No olvide Maranata. Cristo viene pronto, viene por una iglesia limpia, sin mancha, sin arruga. El Señor les bendiga a todos. Un abrazo de parte de la familia de la Iglesia Sion del Cadó de Israel a las Naciones. Bendiciones a todos.